tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Miriam Acuña. Ella es Head Economist en GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, Salvador, gracias por invitarme nuevamente a estar aquí con ustedes. Si te parece bien, vamos al análisis. Comenzamos con lo que ocurrió esta semana en términos locales. Aquí en México, el INEGI sacó el indicador global de la actividad económica. ¿Y qué tal nos fue, Miriam? Así es, Salvador, esta semana tuvimos el dato del IGAE para el mes de agosto, el cual pues mostró que la recuperación de la economía mexicana continuó durante dicho mes, pero a un menor ritmo que en las lecturas anteriores. En específico vimos que el IGAE se incrementó 1.1% en términos mensuales, esto frente al incremento que habíamos visto en junio y en julio de 8.8 y 5.6% mensual respectivamente. Ahora, en términos anuales, el IGAE cayó 8.5 y así en lo que va del año, la economía lleva cayendo 9.9%. Ahora, en el desglose, las actividades secundarias, es decir, las referentes a la industria, fueron las que mostraron un mejor desempeño. Estas crecieron 3.3% en términos mensuales, aunque todavía con una contracción anual de 8.4%. Aquí es importante señalar que las actividades terciarias, es decir, el comercio y los servicios, fueron las que mostraron una mayor desaceleración durante el mes, ya que crecieron solamente 0.4%, cuando en junio habían crecido 6% y en julio 4.7%, ¿no? Esto es preocupante porque, como bien sabes, pues este es el grupo de las actividades que mayor ponderación tienen dentro de nuestra economía. Ahora, mañana tenemos el dato del PIB para el tercer trimestre del año y pues creemos que va a venir en línea con este dato del IGAE para agosto, en el cual se ve una recuperación luego de que en el segundo trimestre tuvimos una caída, la mayor vista en la serie del indicador, justo por el cierre de las actividades, ¿no? Entonces, el PIB del tercer trimestre debería de mostrar cierta recuperación, aunque nosotros pensamos que va a ser lenta y frágil hacia adelante. En términos de balanza comercial también tuvimos datos para septiembre. ¿Cómo nos fue? Así es, pues mostraron noticias mixtas, el dato de balanza comercial, es decir, seguimos viendo una demanda externa más fuerte relativo a las condiciones locales, lo cual apoya la tendencia hacia mayores superávits. En específico, en septiembre se registró el mayor superávit comercial para un tercer trimestre desde que se tienen registros, pero derivado principalmente de un mayor crecimiento en las exportaciones y un comportamiento todavía deprimido en las importaciones. En efecto, las exportaciones presentaron su primera ganancia anual desde febrero, impulsadas por las no petroleras, por lo que ahora se encuentran casi en niveles previos a la pandemia, mientras que las importaciones mejoraron con respecto al mes anterior, pero siguen mostrando debilidad de la demanda agregada, en especial en el consumo y la inversión. Como ejemplo claro, vimos que las importaciones de bienes de consumo cayeron 23.7% en términos anuales y las importaciones de bienes de capital cayeron 8.4%. Entonces, pues yo te diría que en conjunto los reportes de esta semana pues reiteran nuestra opinión de que la recuperación de la economía mexicana estará impulsada principalmente por el sector externo, dado que la demanda interna sigue débil a pesar de que ha mostrado mejoras marginales en los meses recientes. Ahora, nosotros pensamos que los riesgos para la demanda externa prevalecen, eso es un hecho, y entre ellos destacan una segunda ola de COVID, que empezamos a ver ya en algunos estados de Estados Unidos y otras partes del mundo, y también un repunte más lento de lo esperado en la economía de Estados Unidos. Pasando justamente a la economía de Estados Unidos, durante esta semana se dieron datos acerca de la confianza del consumidor para el mes de octubre. Sí, salió el índice de confianza de los consumidores del Conference Board. Esta mostró que en octubre se moderó un poco, afectado principalmente por una baja en las expectativas para los próximos meses. La cifra se ubicó en 100.9 puntos, que estuvo ligeramente por debajo del nivel observado el mes anterior. Y en el desglose, pues se observa que el índice de condiciones actuales, que se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre las condiciones de los negocios y el mercado laboral, fue el que mostró un alza, mientras que el componente de expectativas, que se basa en la percepción que tienen los consumidores del desempeño de sus ingresos, condiciones de las empresas y mercado laboral en el corto plazo, se redujo en esta ocasión 4.5 puntos.
En términos de PIB, Miriam, ¿cómo le fue a Estados Unidos? Pues mira, tuvimos la publicación de la primera estimación para el tercer trimestre del año, la cual mostró pues una fuerte expansión de 33.1% en tasa trimestral anualizada. Hay que recordar que así es como lo reporta el Census Bureau de Estados Unidos. Esto luego de que en el segundo trimestre cayera 31.4%. Entonces, este crecimiento de julio a septiembre, que estuvo por arriba de expectativas, se debió principalmente a la reapertura de la economía y también a los paquetes de estímulo fiscal y monetarios que vimos en este país. Justo el desglose del dato mostró que el consumo se recuperó, creciendo 40.7% trimestral anualizado, y la inversión lo hizo con un sólido avance de 83% trimestral anualizado también. Ahora, pues hacia adelante, pensando ya en el cuarto y último trimestre del año, nosotros pensamos que es probable que el ritmo de crecimiento de la actividad económica de Estados Unidos, lo mismo que el de la confianza, se modere primero por lo que mencionábamos, una segunda ola de contagios que ha limitado la reapertura en algunos estados y por ende la recuperación del mercado laboral, y también porque la mayoría de los programas de apoyo fiscal han expirado o están a punto de hacerlo y las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo fiscal, como bien sabes, se han estancado previo a las elecciones. Justamente, pasándose a ese tema, la próxima semana pues va a ser la semana más importante de los siguientes 4 años. Viene específicamente el martes, el día de las elecciones en Estados Unidos. Cuéntanos qué está en juego, Miriam. Así es, Salvador. Pues como mencionas, va a ser el evento más relevante de la semana que entra, probablemente del mes y del semestre. Se llevan a cabo el martes 3 de noviembre. Se va a elegir presidente. Se va a renovar también la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435 asientos, y 35 de los 100 asientos del Senado. Como bien saben, pues para la presidencia están contendiendo por el Partido Republicano Donald Trump y por el Partido Demócrata Joe Biden, quien fue vicepresidente durante la administración de Obama. Quien resulte vencedor iniciará su gestión el 20 de enero del próximo año y va a ser por un periodo de 4 años, como bien sabes. ¿Qué nos están diciendo las encuestas a pues, unos cuantos días de la elección? Y mira, de acuerdo con Real Clear Politics, Biden lleva una ventaja importante de 7.7 puntos. Sin embargo, es importante mencionar que esta se ha cerrado en las últimas semanas. El 11 de octubre, por ejemplo, fecha en la que se observa una de las ventajas más significativas desde inicios de año, Biden aventajaba a Trump con 10.3 puntos. Ahora, a pesar de esta reducción, todavía la ventaja en las preferencias electorales de Biden es mucho más amplia que la que tenía Hillary Clinton sobre Trump en 2016, quien a 5 días de la elección tenía solo una ventaja de 1.6 puntos. Ahora, aquí es importante recordar que en Estados Unidos el resultado de las elecciones para presidente y vicepresidente no depende directamente del voto ciudadano, sino que los ganadores son determinados por el voto de los electores, quienes son parte de un proceso llamado colegio electoral. Cada estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso. Entonces, incluyendo los 3 electores de Washington, hay 538 electores en total y la presidencia la gana el que obtenga 270 votos bajo este sistema. Esta forma de elección es un punto medio entre el voto popular y una votación en el Congreso, ¿no? Entonces, regresando a las encuestas, en términos de voto por colegio electoral, el modelo predictivo de The Economist le da el 95% de probabilidad a Biden de ganar la mayoría en los colegios electorales con 350 colegios versus los 188 que predice el Economist que ganaría Trump. Ahora, por su parte, de acuerdo con 538 y su modelo de proyección, aunque la ventaja de Biden sobre Trump en estados pivote, es decir, aquellos que tienen un mayor número de electores, es reducida, e incluso en algunos estados como Texas y Ohio, Trump lleva la ventaja, el escenario que se vivió en 2016, donde Biden gana el voto popular, pero pierde el colegio electoral, como le pasó a Hillary, tiene una probabilidad de solo 8%. Y en cuanto al Congreso, que también tenemos encuestas, The Economist predice que en ambas cámaras el Partido Demócrata puede ser el ganador. Actualmente, como saben, la Cámara de Representantes está dominada por el Partido Demócrata y el Senado está en manos de los republicanos. En el modelo predictivo de The Economist se observa un 99% de probabilidad de que los demócratas mantengan su mayoría en la Cámara de Representantes y un 75% de que los demócratas ganen la mayoría en el Senado.
Entonces, si esto fuera cierto, el próximo martes podríamos ver una victoria de los demócratas no solo en la presidencia, sino también en el Congreso. Un carro completo como lo conocemos aquí en México, ¿no? Exacto, la ola azul, ¿no? La ola azul. Exacto. Para cerrar este análisis viva, Miriam, platícanos sobre las propuestas clave de los candidatos a la presidencia. Sí, mira, los candidatos tienen posturas diferentes, principalmente yo diría en lo fiscal, en lo migratorio, en lo energético y en lo comercial. A grandes rasgos, en la parte fiscal, Biden plantea una reforma tributaria que aumente el impuesto corporativo de 21 a 28% y que sea progresiva, mientras que Trump se enfoca en la generación de incentivos fiscales. Sin embargo, es cierto que una victoria de Biden, combinada con una mayoría demócrata en el Congreso, podría implicar un paquete más ambicioso para la recuperación de la demanda doméstica hacia adelante. Ahora, en cuanto a migración, mientras que Joe Biden seguiría monitoreando los flujos de entrada a través de la frontera con México, planea también implementar un camino en la ciudadanía, entre comillas, para más de 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Esto contrasta claramente con la política migratoria de Trump, quien a través de órdenes ejecutivas ha puesto mayores trabas a las visas de trabajadores, además de implementar su política de tolerancia cero que ha llevado a la separación de familias y el despliegue de tropas en la frontera. Ahora bien, en el sector energético, la propuesta de Biden se centra en energías limpias y busca que Estados Unidos se vuelva neutral en emisiones de carbono en el mediano plazo, y Trump, por su parte, pues continuaría centrando la atención en la industria de combustibles fósiles. Y finalmente, en cuanto a la agenda internacional, importante para México, es un hecho que Biden tendría una postura más conciliadora que Trump, lo cual podría incrementar la cooperación internacional y aliviar las tensiones con diversos países. Dado que el perfil de Biden es más ortodoxo, pensamos que respetaría los organismos internacionales, incluyendo la OMC y los tratados con otros países. Sin embargo, no descartamos que Biden opte por una mayor rigidez en la aplicación de las normas del TMEC, sobre todo en cuestiones laborales, y por ende las controversias que se presentan en contra de México bajo el TMEC en el corto plazo pudieran ser mayores. Ahora bien, si bien la victoria de Biden implicaría no solo un reto, sino un mundo diferente y habría mucho trabajo por hacer tanto para el sector público como privado en México, pues se tendría en la presidencia de Estados Unidos a alguien más institucional y por ende una oportunidad para cambiar la narrativa, ¿no? Totalmente. Veremos qué es lo que sucede la próxima semana, ya lo estaremos comentando. Mira, muy interesante. Muchísimas gracias por el panorama que nos das el día de hoy en Análisis Viva. A ti, Salvador. Muchas gracias. Un abrazo. Ella es Miriam Acuña, Head Economist en GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.